Una lectura en el libro de San Juan, capítulo 5. Dice la palabra en el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Les invito para que oremos al Señor. Vamos a estar dedicando este tiempo al Señor, así que les invito para que estemos en quietud allí, como recordemos el pasaje de cuando Jesús vino a casa de Marta y de María, que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra y estuvo atenta, mientras que Marta estaba ocupada en muchas otras cosas. Por lo tanto, el Señor alabó esa disposición de María para escuchar su palabra, para oír su voz. Bien, entonces también nosotros disponemos el corazón para escuchar la palabra del Señor en esta mañana, y oremos al Señor que el Espíritu Santo sea hablando palabras que nos edifiquen, palabras que fortalezcan nuestra fe, palabras también que nos afiancen plenamente en la seguridad que tenemos de vida en Cristo Jesús. Bien, un saludo para todos los hermanos y amigos que están ya conectados con nosotros, no solamente aquí en Sogamoso, sino en diferentes lugares de Colombia y aún en otros países. Entonces les saludamos y les invitamos también a estar atentos a esta palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres Señor omnipotente, dador de vida. Te damos gracias, Padre, porque tú nos enviaste a Jesús y hemos creído en Él, y ahora le tenemos en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tenemos tu vida habitando en nosotros. Sí, Señor, hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templo de Dios y morada del Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque la vida de Jesús está en nosotros. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Padre amado. Señor, gracias por la paz que tú nos brindas, por la fe, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos has hecho hijos tuyos y en ti estamos seguros y confiados. Tú velas por nosotros, Señor. Tú nos cuidas, Señor. Provees lo que necesitamos para la vida, para la piedad, oh Dios, y estamos, Señor, siempre agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra del Señor habla aquí entonces quiero comenzar por uno de estos versículos, aunque vamos a meditar sobre este pasaje que hemos leído, pero quiero que meditemos en el versículo 28. Dice el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Porque vendrá hora cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, la Biblia nos habla de muertos que están en los sepulcros.
Bueno, pareciera ilógico que no estuvieran en los sepulcros, pero lo cierto es que hay otros muertos que no están en los sepulcros, y sobre esto vamos a hablar. La Escritura nos enseña, dice aquí que llegará la hora. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Entonces, los muertos que están en los sepulcros en este momento no pueden oír la voz de Dios. Pero hay otros muertos que sí pueden oír la voz del Señor y no están en los sepulcros. Son muertos que están presentes en la tierra. Sí, no te asustes. Es una realidad que hay multitudes de muertos que nos están rodeando, que están en el mundo. Son aún compañeros de estudio, de trabajo, ¿sí? Están presentes en nuestros vecindarios. Ocupan también apartamentos en los conjuntos. Entonces, hay multitud de muertos. Los muertos nos rodean y están presentes en las calles, pasan a nuestro lado. Y a veces nos sonríen, como raro. Otras veces se enfadan y nos aborrecen. Les gusta el mundo y sus placeres. Por eso es común encontrarles en sitios de parranda, discotecas, bares, casinos, hoteles y moteles. Los muertos son amigos de la corrupción. Por eso no es raro que sus obras huelan mal. Los muertos, es curioso, pero tienen una vana manera de manifestarse. Los muertos están presentes entre los vivos y están muchas veces influenciados. Los muertos que nos rodean están influenciados por Satanás. Sí, la Biblia nos dice en Efesios 2 que están siguiendo la corriente de este mundo, guiados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, los muertos son de este mundo, son guiados por Satanás, están influenciados por el maligno. Por eso no es extraño que sus obras sean malas. Hay muertos que están metidos en la política y que tienen ansias de poder. Y los muertos gobiernan este mundo. Por eso no es raro que sus obras sean malas. También hay muertos que tienen esposa e hijos, también muertos. Hay muertos que roban y otros matan. Y no solo del susto. Otros muertos son viciosos, adictos al alcohol, a las drogas, a los juegos. Hay muertos que son violentos con sus familias. Hay muertos muy malos. Otros muertos les gustan los muertos de su mismo género. Hay muertos que se perfuman, pero no dejan de oler a muerto. Y nos preguntamos de dónde salieron estos muertos, cómo aparecieron estos muertos en el mundo que nos rodean, que pasan a nuestro lado, que habitan cerca de nosotros, que aún son nuestros vecinos. ¿Dónde? ¿De dónde aparecieron estos muertos? ¿Cuándo aparecieron? Bueno, en la Biblia encontramos que estos muertos aparecieron después de que Adán pecó y fue destituido allí del paraíso. Y entonces comenzaron a aparecer estos muertos en la tierra. Y se multiplicaron. Llegaron a ser muchos y su maldad llegó a llenar la tierra, que Dios decidió destruir, matar todos estos muertos
en el diluvio y quedaron solamente 8 personas que se salvaron en el arca que Noé construyó. Pero después del diluvio, nuevamente comenzaron a aparecer los muertos y se multiplicaron nuevamente. Y encontramos que llegó en algunas ciudades, llegaron a estar tan llenas de muertos y sus maldades llegaron hasta la presencia de Dios, que el Señor envió juicio sobre unas ciudades llenas de muertos, Sodoma y Gomorra. Pero estos muertos también ocasionaron la muerte de Jesús. Muchos le odiaron, muchos muertos odiaron a Jesús. En los días de Jesús, muchos de estos muertos le odiaban y querían matarle. Y querían matarle a pedradas. Pero no lograron su propósito, sino que Jesús sí murió por causa de los muertos, pero murió crucificado allí en la cruz del Calvario. Los muertos ocasionaron la muerte de Jesús. La Escritura nos enseña, entonces, que nos habla siempre ha hablado acerca de muertos, la Escritura, ¿sí? Y precisamente es un tema que muchas veces no se toca mucho en las iglesias, porque en las iglesias continuamente se está hablando a los vivos, ¿sí? Pero Dios quiere que en las iglesias y fuera de las iglesias se hable a los muertos, ¿sí? Porque el Señor dijo que los muertos deben oír la palabra del Señor. Dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo se le comisionó a predicar el Evangelio, fue enviado a los muertos. Sí. El apóstol Pablo fue enviado a los muertos que vivían en tinieblas y bajo la potestad del diablo, dice Hechos 26, 18. ¿Sí? Para que por medio de la predicación estos muertos fueran traídos a la luz y fuesen sacados de la potestad del diablo y traídos bajo el gobierno del Señor, bajo el señorío de Cristo. Así que el mundo está lleno de muertos, ¿sí? Multitudes de muertos nos rodean. Pero la voluntad de Dios es que estos muertos vivan. Encontramos nosotros en la palabra, por ejemplo, lo que dice un versículo en Hebreos que nos dice que levántate tú que duermes y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es un llamado a los muertos, ¿sí? Para que se despierten, para que se levanten, para que sean alumbrados por el Señor Jesucristo. Y bueno, y el Señor Jesús siempre estuvo hablando acerca de estos temas de la muerte. Y aquí lo encontramos entonces hablando acerca de los muertos. Dice, volvemos al capítulo 5 de Juan, San Juan capítulo 5, versículo 24, dice, el 25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y este es un mensaje que va dirigido a los muertos, ¿sí?
Porque es necesario que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios para que tengan vida, para que resuciten. Dice la Escritura, le leo nuevamente este versículo, dice, de cierto os digo, son palabras de Jesús, viene la hora, y ahora es, o sea, este es el momento, no mañana, sino hoy, en este tiempo, hoy mismo, es la hora. Dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Y cuál es la voz que tienen que oír? ¿Cuál es el mensaje que tienen que oír los muertos para que vivan? Pues el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchen bien, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Entonces, para que un muerto pueda vivir, se requiere que escuche las palabras de Jesús. Y por eso es que el mismo Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Sí, la palabra del Señor es tan poderosa que puede levantar a los muertos. ¿Sí? Y de hecho, aquí está el Señor hablando de ese poder que tiene la palabra para dar vida. ¿Sí? Todo el que escuche la palabra del Señor, que venga a Cristo, escuche su palabra y la reciba, ese muerto vivirá. ¿Sí? Bien, entonces es el llamado del Señor. Dice también en Juan 11:25, dice la palabra, Juan 11:25. También el Señor habló acerca de la muerte de los muertos en San Juan capítulo 11:25. Precisamente estaba allí en un hogar donde una persona había muerto. Estaba en el hogar de Marta y de María. Y su hermano Lázaro había muerto. Y bueno, es lo común que en un hogar, en un lugar donde haya un muerto, se hable acerca de la muerte. ¿Sí? Y entonces Jesús habló acerca de la muerte, pero también acerca de la resurrección de los muertos. Dice Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que esté muerto, si cree en Jesús, el Señor promete que tendrá vida. ¿Sí? Que tendrá vida. Y también dice la palabra, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive, o sea, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí? Entonces, si creemos en Jesús, no moriremos, ¿sí? Sino que los muertos resucitarán. Y los que ya hemos aceptado a Cristo y estamos vivos, no moriremos, dice la palabra. Tenemos vida eterna. Pero el llamado es para los muertos, para que los muertos acepten esta vida que Cristo ofrece, ¿sí? Y sean libres de esa atadura, de maldad, de toda esa atadura de corrupción que está
guiando y corrompiendo sus vidas, ¿sí? Haciéndoles muertos infelices, ¿sí? Pero el Señor ofrece una vida abundante, una vida llena de gozo y de paz. Así que dice la Escritura que todos aquellos que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. Bueno, pero tenemos aquí en San Juan capítulo 5, también el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto. Versículo 28, capítulo 5 de San Juan, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Entonces, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Sí? Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea, todos los muertos, en definitiva, tienen que oír la voz del Hijo de Dios. ¿Sí? Los que no escuchen la voz del Hijo de Dios en esta tierra, mientras estén caminando por el mundo, esos muertos en vida, si escuchan la voz del Hijo de Dios, vivirán. Mas si no escuchan la voz mientras estén en la tierra, serán puestos en el sepulcro. Y después de un tiempo, cuando llegue el tiempo, dice, vendrá la hora, dice la Escritura, en que todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que hicieron lo bueno. ¿Sí? Ahora, esto no significa que la salvación, la vida eterna, se obtenga a través de hacer cosas buenas, ¿sí? De obras, porque pudiésemos entenderlo de esa manera. Los que hicieron lo bueno se refieren a los que hicieron la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra del Señor? La Biblia dice que la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, para que tengamos vida eterna. ¿Sí? Entonces la obra que el Señor dice en su palabra para vida eterna es que creamos en Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero habrá una resurrección, dice aquí la palabra. Saldrán, dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces aquí se refiere el Señor es a todos los que hicieron esta obra de creer en Jesús mientras vivían en la tierra, mientras moraban en la tierra. Entonces, aunque hayan ido a los sepulcros y estén en los sepulcros sus cuerpos, dice, vendrá la hora cuando el Señor dejará oír desde los cielos su voz de arcángel, de poder y de trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quién se refiere? Los muertos en Cristo se refiere a todo aquel que estaba muerto en delitos y pecados, pero que escuchó la voz del Hijo de Dios estando en este mundo y creyó en Jesús. Y aunque haya muerto e ido a un sepulcro, su espíritu no está ahí. Aunque el cuerpo fue puesto en la tierra o fue incinerado y sus cenizas estén en la tierra, sin embargo su espíritu ha ido a la presencia de Dios. Pero hay otros que están en los sepulcros, ¿sí? Que saldrán a resurrección de condenación, es decir, saldrán para ser condenados. Ellos son los que estando en la tierra escucharon este mensaje, la voz del Hijo de Dios llamándolos a que tuviesen vida y no aceptaron oír la voz del Señor. Y murieron entonces en esa condición de muertos espiritualmente. Ellos saldrán a resurrección de condenación. Bueno, y la Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento, porque este no es un tema de ahora, sino que
La Biblia habla desde el Antiguo Testamento a través del profeta Daniel, dice que en el tiempo del fin, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces notemos que esto concuerda con las palabras del Señor. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, la diferencia está en las palabras que leímos en San Juan capítulo 11, versículo 26 y 27. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, todo aquel que esté en esta tierra y cree en Jesús, no morirá eternamente. ¿Sí? Aunque parta de este mundo y su cuerpo sea puesto en un sepulcro, su espíritu va a la presencia de Dios directamente. Pero todo aquel que esté en el mundo y no reciba la palabra, no escuche la voz de Jesús para vida eterna, pues, y muere, su cuerpo será puesto en el sepulcro, pero su espíritu, su alma, irán al Hades, a un lugar de tormento donde tienen que esperar precisamente el día de la resurrección para condenación. Y entonces serán juzgados por sus pecados, por cuanto no aceptaron el juicio de Dios que de sus pecados que se operó en Cristo al morir en la cruz. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y Cristo precisamente vino a esta tierra con ese propósito, morir por todos los que estaban muertos en delitos y pecados, para que tuviesen vida. Así que dice también el Señor, le dijo a Marta, estas palabras se las dijo a Marta y Marta respondió, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Sí? Y estas son las palabras que nos dan vida. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo y que murió en la cruz del Calvario para que los muertos tengan vida. ¿Sí? Así que recordemos nuevamente las palabras de Hebreos que dicen, levántate, tú que duermes, y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo le invito para que, estimado amigo, recibas esta palabra e invites a Cristo a entrar a tu corazón para que tengas vida. ¿Sí? La vida eterna no comienza cuando uno se muere, o sea, cuando el creyente entra al cielo. ¿Sí? El creyente entra al cielo, sino que la vida eterna comienza en el momento en que invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. Y para terminar les digo que Efesios capítulo 2 habla de estas cosas también. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Notemos, aquí la Escritura dice que también los cristianos, los que ahora tenemos vida, en un tiempo estuvimos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Notemos la misericordia del Señor que nosotros estábamos en esa condición. Ahora nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Jesús, nosotros en un tiempo estuvimos bajo la potestad del diablo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las tinieblas. El mismo espíritu que ahora está operando en los muertos en vida, es decir, en los que no han creído en Jesús.
Y dice el versículo 13, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todas las personas en el mundo que no han venido a Cristo, la Escritura dice que están muertos en sus delitos y pecados. Por eso les decía que los muertos nos rodean por todas partes, viven en nuestros vecindarios, van con nosotros al trabajo, se montan con nosotros en el bus, ¿sí? Y la Escritura dice que están muertos, son muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han venido a Jesús para que tengan vida. La vida está en Cristo. Ahora, esta vida se manifiesta en nosotros, porque la misma presencia de Dios viene y habita en nosotros. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios viene y hace habitación en todo aquel que recibe a Cristo, ¿sí? Y la Escritura dice ciertamente que cuando venimos a Jesús, Él nos resucita. No tenemos que esperar el tiempo de la resurrección de los muertos en el tiempo del fin, porque ahora mismo está ocurriendo resurrección por miles en todos aquellos que vienen a Cristo. Porque dice el versículo Efesios 2:5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, esta es la palabra entonces que el Señor nos brinda, y el Señor está aquí ofreciendo vida, una vida eterna. El Señor está ofreciendo vida, y todo aquel que esté muerto y que esté bajo la potestad del diablo y andando en tinieblas tiene la oportunidad de venir a Cristo, de tener la vida que Cristo ofrece. Entonces, invita a Cristo, estimado amigo. Estas palabras de Hebreos son para usted. Levántate tú que duermes, ¿sí? Y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, aceptemos la vida que Cristo ofrece en este momento. Vamos a hacer una oración para que usted, estimado amigo, reciba esta vida y pase de muerte espiritual a vida. La Escritura nos enseña entonces que en este instante en que usted invita a Cristo a entrar a su corazón, su espíritu, que está muerto en delitos y pecados, cobrará vida. Y vendrá a tener una hermosa comunión con Dios y sabrá que Dios en verdad es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama de una manera extraordinaria. Oremos entonces, repita conmigo esta oración. Padre, yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a esta tierra. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino y murió por los pecadores. Yo soy uno de ellos. Y Señor, yo reconozco que he vivido en pecados y que el pecado me ha gobernado, ha dominado mi vida, que muchas veces he querido hacer lo bueno y el pecado me ha dominado. Te pido, bendito Dios, que me liberes de esta vana manera de vivir. Yo necesito la vida que Cristo ofrece. Señor Jesús, ven a mi corazón porque tú eres la vida. Y Señor, lléname con tu presencia y con tu Santo Espíritu. Y yo recibo la vida eterna. Yo recibo la vida de Dios en mí. La misma vida de Dios viene y está ahora en mi espíritu. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Y sé que, Señor, para mí ya no habrá muerte. No volveré a ser un muerto, ni para mí habrá muerte, porque he pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, qué bueno
meditar sobre esta palabra y saber que las palabras del Señor han sido poderosas en esta mañana para hacer que esta palabra del Señor, que es espíritu y es vida, ha obrado poderosamente en nosotros para concedernos este don de la vida eterna que está en Cristo. Bueno, quiero orar también por los hermanos que estén quizás con alguna enfermedad, por todos. Aún hay creyentes que han sido contaminados con el COVID-19, pero vamos a orar para que ese virus se muera en sus cuerpos y todo síntoma se vaya y la obra que el Señor ya ha comenzado se complete y tengan una total y absoluta recuperación. Padre Santo, te damos gracias, porque ahora somos hijos de Dios, somos tus hijos, Padre Celestial, y tú oyes, Señor, nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Padre, sabemos que nos oyes y te pedimos, Señor, que tú seas extendiendo tu mano sobre todos los creyentes y sobre todo los enfermos, Señor, que clamen a ti. Escucha su voz, oh Dios. Y Señor, extiende tu mano y en el nombre de Jesús reciban sanidad, reciban vida, reciban salud en el nombre de Jesús. Todo síntoma de enfermedad se vaya de ellos. Señor, declaramos vida para sus cuerpos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, de los cielos nuevas fuerzas para sus cuerpos en el nombre de Cristo. Hablamos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que por las heridas de Cristo fueron sanados. Gracias, Padre. Hablamos vida y salud para todo creyente. Declaramos que cada creyente está detrás de la sangre preciosa de Jesús. Así como los hebreos estuvieron allí, detrás de la sangre del Cordero, que fue puesta sobre los postes y el dintel de las puertas de sus habitaciones, de sus casas, y allí estuvieron detrás de la sangre de ese Cordero, y la muerte no pudo entrar a sus hogares. Así también declaramos que la sangre del Cordero de Dios ha sido puesta delante de nosotros, que estamos detrás de la sangre del Cordero y que ningún espíritu de muerte nos puede tocar. Hablamos vida y salud, estamos protegidos. La sangre protegió a los hebreos, la sangre fue señal de salvación y, Señor, ahora la sangre de Cristo, allí puesta sobre el madero de la cruz, es señal de salvación. Y nosotros, Señor, nosotros declaramos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos ha traído salvación y nos ha traído salud y nos libra de la muerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, también por todo hermano que se encuentre enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, cáncer, diabetes, escoliosis, enfermedades en los huesos, en la columna, enfermedades en los músculos, enfermedades en el sistema nervioso, enfermedades en el cerebro. Reprendemos todas estas enfermedades, el Alzheimer, reprendemos los trombos, los aneurismas en el nombre de Jesús y toda amenaza de muerte, todo cáncer. Ordenamos que toda célula maligna se muera, porque los hijos de Dios tenemos derecho a la sanidad. Cristo ya pagó el precio para que seamos sanados. Por lo tanto, declaro vida y salud para todo cristiano, porque por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y también para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor, hablo vida y salud, porque está escrito en la palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra salvación no solamente es el perdón de nuestros pecados, sino ser sanados, ser guardados de todo mal,
ser guardados de todo peligro, ser libres de toda opresión de Satanás, ser libres de toda presencia de demonios. Somos liberados en Cristo, somos salvos. Gracias, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros, porque la presencia de Jesús está ahora mismo en cada hogar. Donde se predica la palabra, allí está la presencia de Jesús. Jesús está ahora mismo en cada hogar, está con cada persona que está escuchando este mensaje. Jesús está ahí para dar vida, para dar salud. Oh, sí, Señor, para traer paz, para liberar de angustia, para liberar de temor, para liberar de ansiedad, de depresiones. Oh, sí, Señor, para sanar a los quebrantados de corazón. Oh, bendito Dios, gracias por tu presencia. Señor Jesús, tú eres Dios, Dios que te manifestaste en carne. Aleluya. Pero ahora, Señor, por el Espíritu Santo habita con nosotros. Aleluya. Y te damos gracias por tu presencia y por tu poder para sanar y salvar. Aleluya. Señor, invocamos tu nombre porque tu nombre es nombre de salvación. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Bendecimos a Colombia, Padre amado. Bendecimos a Colombia y ordenamos que Colombia sea libre, libre de toda opresión de Satanás, libre de violencia. En el nombre de Jesús atamos esas huestes espirituales de maldad. Venga tu reino sobre Colombia, Padre, y en el nombre de Jesús Colombia sea libre de todos estos grupos de violentos, Señor, que hay en nuestra nación, todos estos grupos de narcotraficantes. Padre, oh Señor, venga tu reino, Señor, sobre el presidente, sobre las autoridades, sobre las cortes, Padre, y tu voluntad en los cielos se haga, en la tierra, Señor, en todas las personas que están en estas instituciones del país, oh Dios, venga tu reino, Señor. Sí, Padre amado, y tu voluntad se haga, Señor, porque solamente hay esperanza en ti, Señor, para que nuestra nación tenga paz, Señor, y tenga tranquilidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y Padre, libera a Colombia de este COVID-19, que este COVID se muera en toda la nación, que así como cuando vino una peste que mató en 3 días a 73,000 personas en Israel, pero David ofreció un holocausto. David ofreció la sangre de animales y cesó la mortandad. Nosotros declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que cese la mortandad por COVID-19 en Colombia, porque ofrecemos la sangre de Jesús. Declaramos la sangre de Cristo sobre esta nación y ordenamos que ese virus muera, que cese la mortandad en Colombia. Y Señor de los cielos, en el nombre de Cristo, que desaparezca ese COVID-19 en nuestra tierra, se muera y nadie más sea contaminado y nadie más muera por este COVID-19 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, creamos en el Señor, creemos en su palabra y nuestro Dios es un Dios bueno que quiere nuestro bien. Entonces saludo a nuestros hermanos y amigos en los diferentes lugares que están sintonizados con nosotros. Queremos saludar también de manera muy especial a nuestra hermana Flor Cardoso por su cumpleaños, también a Luz Marina, a todos aquellos que estén cumpliendo años, que el Señor les bendiga. Declaro que ustedes son hombres y mujeres bendecidas por Dios y que el Señor multiplica bendición y vida eterna y salud en sus vidas. Gloria sea al Señor. Entonces también saludamos a Martica Cárdenas, siempre está fiel escuchando la palabra. Hay una petición de oración por los internos allí en la cárcel de Sogamoso. Padre, oramos por todos los reclusos aquí, Señor, de nuestra ciudad que están contagiados por COVID-19. Padre, venga tu reino sobre la cárcel allí. Y Padre, oramos para que en el nombre de Jesús sean libres, que la vida de cada recluso sea guardada, Padre,
Que ese COVID, ese virus se muera en sus cuerpos, Padre, sean libres, sanos en el nombre de Jesús. Que, Señor, no tengamos muertes allí en la cárcel por COVID-19, sino que todos estos enfermos, todos estos contagiados, ese virus se muera en sus cuerpos y sean libres. Todos vivan, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. También damos gracias al Señor por Juliana Pérez, por Darío Quintero y su familia, también por Berta Corredora Bella, le damos gracias al Señor, Gladys Pérez Vera, Jorge Patiño también, escribe un saludo de agradecimiento, pastor, y a toda la familia pastoral, gracias por la predicación, la honra y la gloria sea al Señor. Bendecimos y saludamos a Blanca Rodríguez. También saludamos a Robin Argüello y a su familia. Él saluda, dice: buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga grandemente. Un saludo muy especial de la familia Argüello. Bueno, Alejandra Biasús está viendo el video desde México. Le saludamos también. No es Alejandra. Alejandra Fonseca. Y también saludamos a Alejandra Biasús. Entonces, que Dios me le bendiga grandemente. También saludamos a Martica Cárdenas, ya le saludamos, a Marina Molano, a Leila Ramírez Carranza y a su familia. Saludamos también a Jennifer Tatiana Casarán, a Trinidad Celia Rincón, aquí, bueno, a Alejandra Fonseca, le saludamos también, ya habíamos saludado, Yesenia Botía, que Dios me le bendiga, a la hermana Gloria, a toda la familia Díaz, también a José Riaño, a Nubia Betancourt. Por aquí están mis nietos también que quieren saludarles. Saludos a todos los hermanos de la familia cristiana. Y a todos los amigos. Y a todos los amigos. Amén. Bueno, ¿y tú qué dices? Saludos de toda la familia cristiana. Bueno, muchas gracias. Mariluz Carreño también les saludamos. Bien, y a todos los hermanos que se conectan posteriormente, entonces les saludamos y declaramos bendición para sus vidas. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Un saludo de toda la familia pastoral para todos ustedes, que continuamos orando por ustedes. También agradecemos a todos los hermanos que nos han hecho llegar ofrendas y diezmos, con los cuales hemos podido también ayudar a varios hermanos y ha sido de bendición. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo, prosperando. Todos aquellos que quieran contribuir con este ministerio, ustedes pueden hacer una consignación en la cuenta de ahorros del Banco de Colombia, pero tienen que tener en cuenta el NID. Allí les preguntan el NID de la iglesia. El NID es 826-003-693. Repito el NID, 826-003-693. Y la cuenta de ahorros del Banco de Bancolombia es 358 183 21 200. Entonces allí pueden hacer transferencias, pueden hacer consignaciones, y este dinero lo estamos utilizando precisamente cubriendo algunas obligaciones que aún tenemos bancarias,
pero también estamos dándole prioridad a ayudar a hermanos que están en necesidad. Entonces, Dios bendiga a cada uno de ustedes y les multiplique. Todos los que han venido teniendo este sentir en su corazón de ofrendar y diezmar, donar en la iglesia. Hay una fotico ahí en la página de la iglesia donde está el NIT y la cuenta de ahorros. Entonces pueden descargar esa foto y ahí están los datos para que usted pueda contribuir también en este ministerio. Dios les bendiga. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén.